Buen día, mi nombre es María José Montaña González y hoy les voy a hablar sobre el análisis del artículo Nueva instalación experimental al aire libre para el estudio de la dinámica fluvial, ORF, Outdoor Experimental River Facility. Bueno, primero que todo, la dinámica fluvial es la que controla la erosión, el transporte de sedimentos, inundaciones y evolución del paisaje. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Es evaluar una instalación experimental a gran escala capaz de reproducir procesos fluviales más cercanos a los ríos naturales. En otras palabras, ver que la instalación que estamos viendo, que es la ORF, tenga comportamientos similares a los ríos en la vida real. ¿Cuál fue el primer problema de investigación que se encontraron? Fue que en los laboratorios tradicionales no representan adecuadamente la erosión de márgenes, el transporte de sedimentos y la formación de meandros. En un río vemos que hay factores como la velocidad y dirección del flujo y dirección del flujo, la clasificación de partículas, la influencia de la vegetación y la turbulencia del agua. ¿Qué pasa? En un laboratorio se encontró que se utilizaba las profundidades menores a 10 centímetros. Es demasiado bajo para un estudio tan grande como es el comportamiento de un río. Entonces, se encontraban con caudales bajos y la turbulencia no representa adecuadamente el comportamiento de un río. Entonces, hablamos de qué es la ORF. Es un corredor fluvial de 50 metros de longitud por 20 metros de ancho que tiene caudales de hasta 800 litros sobre segundos, que se puede extender a 1200 litros sobre segundos, dependiendo de cómo se adecue, que presenta condiciones hidráulicas similares a los ríos reales. ¿Por qué? ¿Qué tiene de innovador este corredor fluvial? Las orillas pueden erosionar libremente, es decir, imitan un comportamiento que normalmente los ríos tienen en la vida real. También tiene que en los laboratorios las paredes son rígidas y no permiten los procesos normales que son, por ejemplo, los desprendimientos, excavación, migración lateral, formación natural de meandros. Lo que sí pasa en la ORF. Bueno, entonces, la erosión natural de los márgenes y la evolución de la geometría del canal. Entonces, hay una comparación con los ríos naturales. Se obtuvo que en la ORF se puede llegar a contar con condiciones hidráulicas muy similares a las de un río natural, con el número de Reynolds de más o menos 10 a la 5 y el número de Froh más o menos 0,6, que eso significa un flujo turbulento y un flujo subcrítico. Es un régimen similar al de muchos ríos naturales, régimen hidráulico similar al de muchos ríos naturales. En los laboratorios pequeños normalmente se tiene un número de Reynolds más o menos 10 a la 3. Por eso la turbulencia real queda mal representada. Con esto decidieron construyeron un canal recto con estas dimensiones, que es un caudal de 720 litros sobre segundo, una pendiente de 0,5%, la presencia de partículas de 50% 10 milímetros hacia arriba y 50% 10 milímetros hacia abajo, y una perturbación artificial barra posa. La condición estaba en una relación de ancho y profundidad más o menos de 12. ¿Qué se planteó aquí? Que la perturbación generaría erosión, barra sedimentaria y posible inicio del meandramiento. ¿Qué sucedió? En la hipótesis nula, o sea, la contraparte, que el lecho se blindaría, armoring. Es decir, que en pocas palabras, la propia reacción, el transporte de sedimentos, fueron removidas y aumentó el de 50. Es decir, que ya no, la presencia ya no eran 10 milímetros solamente hacia abajo, sino de 10 milímetros hacia arriba. Es decir, que las partículas más grandes fueron las que quedaron retenidas y el resto eh, de partículas finas, más pequeñas, se fueron. Hubo un transporte de sedimentos. Entonces, ¿qué pasó con ese canal? Se creó una capa protectora a partir de las partículas que quedaron ahí. Bueno,
Acá, ¿cuáles fueron los resultados hidráulicos? Las velocidades máximas aumentaron hasta un 27% y el esfuerzo cortante alcanzó 29 pascales. Del D50 que hablamos de 10 milímetros aumentó a 17 milímetros y luego a 22 milímetros. ¿Por qué? La arena y partículas finas fueron transportadas, quedaron solamente las partículas gruesas. El hecho terminó cubierto por grava gruesa. ¿Por qué es importante el armouring? Porque al blindarse el lecho disminuyó el transporte sedimentario, disminuyó la erosión, se volvió más difícil modificar el canal, se frenó la formación de barras, se frenó la formación de meandros. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no aparecieron meandros? Que son los resultados geomorfológicos. Hubo erosión local de márgenes, pero no se desarrollaron meandros ni barras sostenidas. ¿Qué es un meandro? Un meandro es una curva natural de un río que se forma por la erosión de la orilla exterior y la depositación de sedimentos en la orilla interior. Acá vemos señalado, tenemos la depositación y la erosión, deposición, perdón, y la erosión. Ahí vemos que a través del mismo flujo del río se van formando a medida que pasa el tiempo. Este resultado pues es por el flujo constante. ¿Por qué no se formaron los meandros? También se dice que fue por el tiempo. Se fueron aproximadamente unos 338 horas que equivalen aproximadamente a 14 días. Entonces se dice que es un tiempo insuficiente para un sistema tan grande desarrolle meandros, se desarrolle de esa manera completamente. Entonces, ¿qué lección se aprendió? Para este canal que fue el que se utilizó para experimentación. Se dice que se necesita recirculación de sedimentos, vegetación y tiempos experimentales más largos. ¿Qué pasa con la recirculación de sedimentos? Como les hablé, quedó en al mouring, quedaron solamente la presencia de grava gruesa, es decir, ya no hubo transporte de sedimentos y el canal se mantuvo estable. Es decir, ya no hubo meandros, no hubo la erosión, porque simplemente no, el canal quedó en una sola situación, por decirlo de alguna manera. También se necesitaba la vegetación y el tiempo que ya habíamos hablado. ¿Cuál es la conclusión? Que efectivamente, en base a esta práctica que se realizó, se llegó a la conclusión de que la ORF, la Outdoor Experimental River Facility, que es la instalación experimental de río al aire libre, reproduce bien la hidráulica natural, pero el control de suministro de sedimentos es esencial para la evolución morfológica. Hay que tener un constante control de los sedimentos que se encuentran presentes en el sistema, en el depósito fluvial. Es importante tener en cuenta esto para un comportamiento real del río, para ser más precisos y hacer un análisis directo. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado.